Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Coder Talks, el podcast de Coder House Chile. Hoy estamos con un invitado muy especial, él es Nico Fernández, @unciconico en Instagram. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. En el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, quisimos invitar a conversar a Nico a nuestro podcast, porque sabemos que la comunidad de Coder House trabaja mucho en el mundo digital, gran parte de ustedes trabaja de manera remota. Y si bien eso es maravilloso en muchos sentidos, puede a veces generar algunos conflictos en el tema de salud mental, en la separación de nuestra vida personal y laboral. Y quisimos conversar con eso porque es una realidad, hay que visibilizarla y Nico nos va a ayudar a darnos cuenta un poquito sobre eso, a conversar del tema. Así que para partir, Nico, quiero saber un poco cuál es la perspectiva desde el ámbito de la psicología o desde tu perspectiva principalmente en los factores que se repiten en este tipo de personas o este tipo de conductas, personas que trabajan en la casa y se someten a este estrés laboral, digamos. No, primero que todo, gracias por la invitación. Siempre valorar que se abren estos temas porque la salud mental mucho tiempo estuvo muy invisibilizada y que hoy día la veamos en cada uno de los espacios, creo que es algo muy atingente y creo que estos espacios ayudan a eso. Pero creo que la pandemia nos dejó los puntos muy acentuados en qué ver en estas situaciones. Todos de alguna manera nos tuvimos que encerrar en esos momentos. Mucha gente empezó a trabajar de manera remota, en espacios que no estaban habilitados para eso y que yo diría que hasta el momento tampoco mucho, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que de alguna manera malabarear entre estar en una reunión o estar trabajando desde la casa con la crianza, con vivir con otra persona en espacios muy reducidos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en general algo yo diría que hay dos cosas que suceden. Una que puede ser como en términos de hábitos, ¿no es cierto? Como del día a día, como lo hablábamos antes, como la idea de separar espacios, ¿no es cierto? No sé, aquí estamos en una oficina, ¿no es cierto? Entonces tú cuando sales y entras, sabes cuándo sales y entras de tu espacio laboral, ¿no es cierto? Cuando tú trabajáis desde el living de tu casa, porque no todos tienen, ¿no es cierto?, como la posibilidad, por ejemplo, de tener una oficina, también se empieza a permear todo como si fuese un trabajo. Y por otro lado, creo que hay un tema también generacional en torno a las relaciones interpersonales. O sea, yo creo que es distinto que una persona trabaje 100% o estudie 100% de la casa, teniendo 35 años, ¿no es cierto?, y habiendo tenido un espacio de interacción social, a alguien que viene recién saliendo del colegio o recién saliendo de la universidad y que no tiene ese roce, ¿no es cierto?, en términos de, no solo como profesional, sino también de apoyo. Como es distinto, o sea, es difícil salir al mundo laboral hoy día, diría yo, ¿no es cierto? Está esta idea de que el mercado está muy saturado, de que me va a encontrar pega, de que los sueldos no alcanzan, y salir y sentirte solo o sola, creo que es algo complicado. Entonces, yo creo que hay dos temas ahí que sería bueno siempre tener en ojo. Uno, el tema de los hábitos, de cómo yo manejo un poco ese entorno cercano, pero también cómo yo genero estrategias para también tener compañía en estas situaciones, ¿no es cierto? Y ahí hay un montón. O sea, como las personas que nos escuchan no son las únicas personas individuales que están en situaciones como esta, y ahí uno sí puede, ¿no es cierto?, o sea, hay un montón de espacios de cowork, de lugares comunes, cafés públicos, ¿no es cierto?, donde uno sí puede ir y de alguna manera generar ese roce. Eso yo creo que es algo fundamental, porque la salud mental tiene también que ver no solo con los hábitos que yo tengo y cómo yo separo mis espacios, sino también tiene que ver con las relaciones interpersonales. Porque yo cuando veo que otra persona está pasando algo parecido a lo que yo estoy pasando, yo también digo, bueno, aquí algo sucede, ¿no es cierto? No soy solo yo, como también hay estrategias distintas, también hay otras personas que han pasado por esto. Me hace mucho sentido igual lo que dices porque, perdón lo autorreferente, pero me pasó que en pandemia yo justo salí de la universidad y entré a trabajar y también nadie te dice, estábamos todos muy en su mundo y es difícil enfrentarse a ese espacio laboral donde uno principalmente solo tiene mucha presión. Entonces, por ejemplo, y también sé que gran parte de la comunidad de Coder puede estar un poco en eso, o sea, uno saliendo de la universidad, están buscando algún curso que hacer, encuentran Coder House, se encuentra también con este espacio de estudiar y trabajar. Entonces, ¿cómo le recomendaríamos a ellos que toda esa presión de esa entrada a un mundo desconocido, digamos, cómo se puede apaciguar su mente? Es difícil encontrar una respuesta como para apaciguarlo, ¿no es cierto? Yo creo que sí hay estrategias que podemos ver como para... porque
el estrés de salir al mundo laboral, yo diría que es algo súper difícil en el mundo en el que estamos hoy día, en general, salga donde uno salga, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí el apoyo mutuo sí juega un rol, ¿no es cierto? O también la validación de la salud mental, ¿no es cierto? El saber cómo me estoy sintiendo, el saber si que me siento sobreexigido, cómo identificarlo, ¿no es cierto? Yo creo que hay algunas estrategias que podemos hablar como para poder precisamente tener como esas ideas. Pero yo diría que hay un tema de relaciones interpersonales importante. Nosotros para la pandemia creamos un centro de salud mental del cual yo soy director, que se llama un psicocentro, y que se creó precisamente para juntar a personas que estaban solas, ¿no? De alguna manera. Hablamos con unas compañeras que estaban haciendo toda psicología clínica, ¿no es cierto?, atendiendo en sus casas en pandemia, que habían recién salido, terminado su práctica o espacios, ¿no es cierto?, también en manera online, y que lo que hicieron fue cambiar como la pestaña, ¿no es cierto? Ahora soy estudiante, ahora cambié la pestaña y soy trabajadora, ¿no es cierto? Como que no hacía sentido. Entonces, dentro de ese proceso, lo que hicimos fue crear un espacio como para juntarnos, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos una oficina, tenemos un centro, etcétera, pero de alguna manera quiero como transmitir que también una forma de poder transitar estos malestares que sentimos al momento como de sentirnos solas y solos, porque hoy día la educación online es una realidad concreta, o sea, en psicología, por ejemplo, o en lo que hacen ustedes, hay montones y montones de cursos, no solo buenos, sino también accesibles, que yo creo que eso es algo distinto, ¿no es cierto? Accesible en términos de geografía, como puede acceder alguien de una región, alguien de distintos lados, o alguien de la misma ciudad, pero que se demora mucho en llegar, y también económico. Entonces, es una realidad que hay que abordar, como está la salud mental de las personas que precisamente están tomando esta oportunidad, que creo que es una muy buena oportunidad, pero hay que darle un doble clic precisamente a lo que están haciendo hoy día ustedes, que es la salud mental. Siguiendo un poco en la misma línea de personas que están de repente bajo este contexto de trabajo en la casa y pueden tener algunos síndromes de burnout. Primero, explicar, porque de repente puede haber alguien que no sepa qué es eso, y a qué síntomas de repente le tiene que tomar atención o algunos síntomas claves que se repiten mucho. Creo que en términos muy fáciles el burnout es como una olla a presión que explota precisamente, ¿no es cierto? Y que precisamente en estos casos se puede dar por situaciones relacionadas al ámbito laboral o exigencias en torno al ámbito educacional laboral. Y hay, yo diría que algunos síntomas o algunas luces que uno debería siempre tener en foco, no solo para el burnout, sino en general en nuestra salud mental, ¿no es cierto? Si me estoy sintiendo muy deprimido, si estoy teniendo ansiedad desbordada, si mis sensaciones de desesperanza son sostenidas en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, es normal sentirse muy mal 1, 2, 3 días, ¿ya? Como todos nos podemos sentir mal, eso no es una depresión, ¿no es cierto? Pero cuando yo paso 4, 5, cuando dejo de tener ánimo o motivación por esas cosas que a mí me gustaban, ¿no es cierto? Cuando la desesperanza gana, cuando yo no veo salida a lo que estoy sintiendo y eso se mantiene, ¿no es cierto? 5, 6 días, de alguna manera yo digo, ojo, ¿no es cierto? Como algo está pasando. Si es que otras personas me lo mencionan, ¿no es cierto? De repente uno también no logra ver por una rutina muy funcional que tenemos hoy día. O sea, tenemos la exigencia de ser funcionales, ¿no es cierto? Sí, vamos con el piloto automático y metiendo vamos, todo debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Y tengo que estar hasta ahora y trabajar y darle, ¿no es cierto? Y eso me da estatus y eso como que está muy entrecruzado por temas muy sociales, ¿no es cierto? Pero yo creo que los puntos que yo dije antes son importantes para poder ir teniendo en cuenta cómo está mi salud mental. Muchas veces estos temas, o sea, precisamente lo que nos dicen estos temas son cosas que nos están sucediendo, ¿ya? Y vienen de lugares. O sea, algo está sucediendo que me está pasando. De alguna manera es como, porque tendemos a tratar la salud mental como si la salud mental fuese el problema, ¿no es cierto? Si yo me siento deprimido, tengo que atacar ese sentimiento de sentirme deprimido. Pero es como cuando me esguinzo el tobillo, ¿no es cierto? Y me duele el tobillo, yo no digo, ya me voy a tomar algo para el dolor, ¿no es cierto? Yo lo que digo es, voy a irme al médico, voy a verme mi esguince, voy a ir a sesiones de kinesiología, ¿no es cierto? Claro. O sea, de alguna manera trato lo que me provoca el dolor, ¿no es cierto? En la salud mental, históricamente lo que hemos hecho es al revés, ¿no es cierto? Atacar eso que sentimos. Entonces, si me siento deprimido, un antidepresivo, ¿no es cierto? Si me siento ansioso, un clonazepam, una benzodiazepina. Entonces,
yo creo que en estos casos es importante en un principio, cuando uno se empieza a sentir estos malestares, ir y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces ahí entramos como un poco a esta idea de poder juntarnos, poder tener relaciones interpersonales cuando me estoy sintiendo muy sola y solo, porque estudiar y trabajar online 100% también da el espacio para que uno no salga nunca de su casa, ¿no es cierto? Para que yo no vea a nadie personalmente. Si bien uno puede tener reuniones por Google Meet o videollamadas, ¿no es cierto? Como hay muchos estudios como neurocientíficos que muestran como la cantidad de interconexiones neuronales que hay cuando yo veo a alguien a los ojos presencial, a diferencia de cuando yo lo veo por una pantalla. Entonces, eso ayuda precisamente como a tener más bienestar. O el poder tener también rutinas diarias que tengan que ver con el cuidado de nuestra salud mental. Uno, de nuevo, juntarse con personas, ¿no es cierto? Como tener relaciones interpersonales es sano, ayuda a que me devuelvan cosas, ¿no es cierto? A decir, oye, sabes que estoy un poco estresado, ¿no es cierto? Que de repente uno no lo nota precisamente por esta idea de el avanzar, del sobrevivir, pero también que nos invite a poder ver rutinas que sí nos sean más saludables en el día a día. Si uno puede, y esto es súper importante, porque hay personas que no lo pueden por temas, ¿no es cierto?, ni económicos, ni físicos, ni posibilidades de su entorno, pero separar el espacio del trabajo, el del comer, el del dormir, ¿no es cierto? Separar los tiempos también, o sea, destinar un tiempo para poder almorzar, hay un tiempo para estar con la familia, hay un tiempo para estar con las amistades. Y el trabajo y la educación yo creo que ahí entran en un mismo espacio, ¿no es cierto? O sea, independiente si yo estoy trabajando y estudiando, o trabajando o estudiando, tomarlo así también, ¿no es cierto? Como con rutinas establecidas. Y normalmente la rutina es protectora también, en general, ¿no es cierto? O sea, la estructura de que yo sé que a las 6 de la tarde dejo de hacer esto que estoy haciendo, me ayuda, ¿no es cierto? A diferencia de si yo digo, ya sabéis que voy a estudiar hasta que me canse. Puedo durar, ¿no es cierto? Y de repente eso sirve una vez, sirve 2 veces, pero no es sostenido en el tiempo, claro, ¿no es cierto? Y ahí la estructura sí ayuda a sostener la salud mental. Ahora, igual yo creo que hablando de estos temas siempre es importante saber que la salud mental es idiosincrática, ¿no es cierto? O sea, mi forma de llevar mi vida es muy distinta a la que tienes tú, Ro, ¿no es cierto? Siempre. Y depende también de la historia que tenemos nosotros hacia atrás. Entonces, hay estrategias de estas que yo menciono que sirven y otras que no le van a servir a todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, uno igual tiene que llegar a amoldar este tipo de situaciones porque cuando uno se siente mal hoy día, muy básicamente lo que hace es buscar, ¿no es cierto? Y lo más accesible que tenemos es las redes sociales. Y las redes sociales están llenas de recetas, ¿no es cierto? Calcadas de lo que uno tiene que hacer para sentirse bien, ¿ya? Y eso es mentira, ¿ya? Absolutamente. O sea, son guías, son ideas que ayudan y que ahí uno tiene que de alguna manera decir, bueno, ¿cómo yo ocupo estas herramientas para lo que me hace sentido a mí? Está súper bien y de hecho lo comentaste, pero estoy segura que tienes algo más que decirnos, como para la gente que está escuchando a nuestros estudiantes sobre las estrategias. Si bien obviamente no todas van a ser para el mismo, no todas le sirven a todo el mundo de la misma manera, sí yo creo que deben haber algunas cosas que igual las has mencionado un poco, pero de repente si me ayuda haciendo como concreto qué cosas o a qué puntos la gente le debería tomar atención si está teniendo alguno de estos síntomas los que mencionaste. Cómo puede abordarlo y obviamente pensando como con los recursos que tiene cada persona o con las herramientas que tiene cada persona. Yéndome por las ramas, ¿no es cierto? Yo acabo de escribir un libro que tiene que ver un poco con la salud mental en general y en Chile o Latinoamérica, ¿no es cierto? Y que tiene un poco que ver con la idea de que lo que estamos sintiendo no es culpa de nosotros, ¿ya? O sea, que como hablábamos antes, tiene que ver con algo, con un contexto, con una exigencia, con algo que estamos viviendo. Y creo que partir desde esa base para poder hablar de herramientas es bueno, porque si no uno piensa que todas esas herramientas son 100% efectivas y que van a cambiar drásticamente como yo me estoy sintiendo y lo más probable es que no, ¿no es cierto? Porque precisamente son herramientas que nos ayudan a transitar momentos, que nos ayudan a movilizarnos, pero que probablemente, si es que yo estoy teniendo algún problema en salud mental, también necesite atención con psicólogos, ¿no es cierto? También necesite entrar un poquito a picar más profundamente y que esto también tenga que ver un poco con cómo yo estoy viviendo, las condiciones sociales en las que yo vivo, el nivel de exigencia que yo tengo en mi trabajo, etcétera. Pero las y los psicólogos también nos hemos dedicado mucho a encontrar estrategias que son bastante efectivas para esos momentos exactos en cómo yo me estoy sintiendo, ¿no es cierto?
ahí trabajamos mucho en pandemia sobre recomendaciones, sobre personas que estaban precisamente como viviendo el encierro en el teletrabajo. Y yo creo que ahí, como hablábamos antes, o sea, lograr separar espacios, yo diría que es algo que también nos permite ayudar a descansar. Lograr ordenar rutinas también es algo que en general nos ayuda a poder ir sobrellevando mejor como estos días. Más personas, no sé, hoy día está muy de moda esta idea de emprender, ¿no es cierto? Y que probablemente también lo que termina pasando es que todos los días son lunes, ¿no es cierto? Ya no hay fin de semana, ya no hay viernes, ¿no es cierto? Sino que de alguna manera todos los días son lunes. O sea, uno podría pensar que en nuestra cultura en la que vivimos sí necesitamos de alguna manera tener un nivel de sintonía con las otras personas con las que estamos habitando. Y es algo que pasa mucho, por ejemplo, con profesionales de la salud que trabajan por turnos, ¿no es cierto? Que termina siendo un problema a nivel de relaciones interpersonales y familiares el no tener los 7 días de la semana, ¿no es cierto? Y normalmente cuando vemos estos temas de la flexibilidad laboral, también termina un poco pasando eso, y eso puede ser perjudicial precisamente para la salud mental. La salud mental tiene mucho que ver con la compañía, con la esperanza y con la soledad. Son 3 ámbitos en los cuales yo creo que uno tiene que estar observando cuando quiere también abordar su salud mental. Creo que construir relaciones y espacios seguros también es importante por fuera del espacio laboral para poder ir abordando mi salud mental. A propósito de como estos indicadores, por ejemplo, el estrés, a propósito del burnout que hablábamos antes, precisamente como podríamos decir un poco que el estrés es como cuando esta olla a presión llena de estrés, explota, ¿ya? Así, forma muy básica, es más complejo que eso, pero como para que se entienda. Y el estrés tiene un componente muy interesante, ¿no es cierto? Porque es un método de sobrevivencia, ¿ya? Hay un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, si no me equivoco. Y explica un poco como que una cebra... No sé si es exactamente así, ¿no es cierto? Pero lo explica... Está en inglés. Entonces, de alguna manera lo que explica es que las cebras se estresan una vez al mes cuando llega el león, ¿no es cierto? Y tienen que estresarse para sobrevivir. Y cuando la cebra corre, ¿no es cierto? No se da cuenta o no le importa si hay una mosca molestando, si el pasto estaba rico, no le importa si tiene un dolor en la pata. Lo que le importa es sobrevivir. Y así corre 150 kilómetros, ¿no es cierto?, sin parar hasta que se aleja el león, baja la cabeza y empieza a pastar de nuevo, ¿no es cierto? Y de ahí ve, ¿no es cierto?, lo que siente. Pero sería un pésimo mecanismo de defensa si en la mitad de la camino la cebra empieza a pensar y dice, uy, que está rico ese pasto, ¿sabéis que me va a devolver? O, oye, me empezó a doler, ¿no es cierto?, mejor voy a parar un poco, lo come el león. O sea, ya, nosotros estamos acostumbrados a vivir en el estrés. Entonces, el estrés lo que hace es que nos dice, da lo mismo que tengáis hambre, ¿no es cierto?, porque tenéis estrés, ¿no es cierto? Entonces el estrés, aparte de quitarte el hambre, de quitarte el cansancio, de quitarte los dolores, se oculta, porque también sería pésimo mecanismo de sobrevivencia si tú sintieras el estrés, ¿no es cierto? Hoy que estoy estresado, pues si el estrés lo que está haciendo precisamente es ocultarse para que tú funciones a 150% como te lo está exigiendo el mundo hoy día. Por eso es que de repente a uno le dicen, oye, te veía estresado, y tú, si no estoy estresado, ¿no es cierto? Evidentemente sí está ahí, lo único que el estrés precisamente se oculta para que tú no lo sientas, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo sientes? Cuando nos enfermamos, ¿no es cierto? O cuando lo sientes, no sé si les ha pasado como que después de periodo de exámenes en la universidad, terminan los exámenes y todos se enferman. Ya, es como un poco cuando bajan, ¿no es cierto?, precisamente ese estrés y nos vamos a piso, ¿no es cierto? Y deja de tener ese como colchón de todo lo que nos estaba pasando y todo nos llega encima. Entonces, hay cosas rutinarias que podemos ir haciendo, pero yo creo que lo principal de la salud mental es que la tomemos en serio, ¿no es cierto? Que no es un tema solo de gestión de los hábitos, que los hábitos sí sirven, sí, hay hábitos que sirven mucho, ¿no es cierto? Como mantener una casa ordenada, ¿no es cierto? Pero al final, yo creo que en la medida de que nos tomemos en serio la salud mental, podemos ver la complejidad, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y ahí las relaciones son importantísimas, porque precisamente son quienes nos devuelven eso, ¿no es cierto? Que no te estáis viendo bien, que te estáis aislando, que te estáis sintiendo estresado, que te veo así, ¿no es cierto? Yo diría que una recomendación que yo sí daría como a quienes están trabajando online, quienes están estudiando online, es también generar espacios comunes. No sé si hacen espacios, por ejemplo, en los cursos comunes, que se junten, que se vean, porque ahí es también no solo donde yo puedo
verme o donde yo puedo mejorar mi salud mental, sino donde yo también puedo sentir que alguien me devuelve cómo yo me estoy viendo, cómo me estoy sintiendo, ¿no es cierto? Y humanizarse un poco también, porque claro, uno se puede ver en una meet, etcétera, y termina y te vas, y no sabes más. En cambio, si generas instancias como físicas, digamos, se conversan otras cosas y claramente puede ser. Bueno, me encantaría seguir conversando infinito, pero el tiempo claramente nos apremia. Podemos estar otra vez juntos, pero para finalizar me gustaría que invites a la gente, no sé, a tus redes sociales, de repente quizás si tiene un canal de LinkedIn, que nuestra comunidad lo ocupa mucho, que conozcan un poco de ti, de tu cuenta, etcétera, de lo que hacen en redes, y de repente si alguien tiene alguna duda o algo puede ir a conversar contigo por ahí. Sí, claro. Bueno, estos temas que hablamos ahora los toco mucho en mis redes sociales. Soy bien activista en temas de salud mental en redes sociales. Mi Instagram es @unpsiconico. Tenemos un centro en donde trabajamos también estos temas que se llama Un Psicocentro, también en Instagram de la misma manera. Y acabo de escribir un libro que también trato precisamente estos temas. Pero en Instagram entonces... Pero en Instagram sí. está, y además respondemos todas las dudas que nos llegan. Yo también respondo siempre, intento, si es que no logro responderlas todas, hacer videos, hacer, ¿no es cierto?, como infografías que tengan que ver con este tema, y nada, un llamado nomás a cuidar nuestra salud mental, a ver cómo nos estamos sintiendo, a poder juntarnos. Yo creo que ahí es algo que de repente se habla muy poco en la salud mental, ¿no es cierto? Como que se tiende, o yo he escuchado mucho más en redes sociales y los espacios en donde más se habla de salud mental como algo netamente intrapsíquico, ¿no es cierto? Como si todo dependiera un poco como de lo que yo hago por sentirme yo bien, ¿no es cierto? Cuántas veces voy al gimnasio, cuántas veces como mejor, ¿no es cierto? Y de repente es un poco más complejo que eso, y yo creo que ahí nos necesitamos precisamente para esto, y yo creo que los canales online, el estudiar online, etcétera, son más una oportunidad en donde tenemos que incluir esto, más que solo decir que nos generan soledad. Yo creo que tenemos que ocuparlos. Bacán, muchas gracias por la conversa, Nico. De verdad fue súper agradable, un placer tenerte acá, y nosotros nos vemos en otro capítulo de Coder Talks. Chau.